La sola palabra protagonista transmite mucho poder, transmite confianza, coraje y expectativa. Aquel personaje que esté bajo esa descripción debe ser de lo mejor, el más crack de la serie, el papá de los pollitos y alguien que impone respeto. Pero si en su lugar vemos a un protagonista que lo que más pareciera hacer es llorar, llorar y llorar, tal vez te cuestiones a dónde estamos yendo con estas historias. Y la verdad, a veces el protagonista no es el mejor de su serie, pero mientras sea respetable, estamos bien. En cambio, ¿qué sucede cuando tenemos al protagonista llorón y que tampoco es el mejor de su obra? A estos personajes constantemente los vemos en encrucijadas emocionales. Los podemos llamar también como protagonistas sensibles, que serían un subgrupo de lo que serían personajes sensibles, pero a los protagonistas se los critica más, ya que en estos tiempos modernos pareciera que son el tipo de personajes más aborrecibles. ¿Pero por qué? Y si les dijera que protagonistas sensibles hubo incluso en la bellísima época de los 90 y principio de los 2000, esa época que vemos que todos halagan, también tuvo personajes con facetas sensibles. ¿Qué es lo que los de ahora hacen mal entonces? Personajes como Deku, Tanjiro, Takemichi o fuera del anime, Steven de Steven Universe son personajes que habitualmente vemos bajo una sombra lúgubre de ser rechazados por un gran sector, a los que verás bajo críticas que digan que no tienen desarrollo, son aburridos y son irritantes. ¿Y por qué? ¿Desde cuándo? Para eso vamos a hablar sobre el cliché que existe sobre los protagonistas y el cómo la mayoría creen que deben ser. Si hablamos de historia, protagonista era la forma de referirse al actor principal de una obra de teatro. En la ficción, el protagonista es el centro de atención de una historia, aquel que ayuda a la historia a avanzar. De forma tradicional, el protagonista es una figura que lucha contra el mal. Ese concepto fue evolucionando con el tiempo. Un protagonista, sobre todo en estas historias de acción, eran solamente una figura heroica y plana. Spider-Man fue de los primeros en desafiar esa creencia en este tipo de historias, presentando a un protagonista que tenía problemas emocionales, y a día de hoy se hace más énfasis en ese lado. Con el tiempo incluso vimos villanos que ejercen como protagonistas o historias con más de un protagonista, pero aún si el concepto evolucionó, hay factores que siempre se mantuvieron, como por ejemplo, que los protagonistas son interesantes, superan obstáculos y crecen como personajes. Y de nuevo, quizá es común ver personajes secundarios mejores que el principal. Sin embargo, eso no implica que tendremos un mal protagonista. Por ejemplo, Edward Elric para muchos no es el mejor de su obra, pero todo fan de Fullmetal Alchemist lo termina amando, porque como protagonista se mantiene interesante, superando obstáculos de forma constante y creciendo notablemente. Entonces, podemos resumir que los protagonistas suelen ser idealizados, se espera mucho coraje e inspiración de su parte, una figura que todavía es heroica de cierta forma, y si no es heroica porque la historia no busca eso, aún así será alguien interesante de seguir, y tenemos un largo historial de protagonistas que cumplen esos requisitos, no solo en el anime, sino en animación en general. Tenemos protagonistas que son resilientes y superan lo imposible. Podríamos decir que el espectador, por mayoría, fue programado para esperar eso de un protagonista, que aún si se lo ve vulnerable, después tenga ese momento épico que emociona a todos. Siempre fue así, pero luego vinieron ciertos cambios. En un mundo acostumbrado a que en las series más populares haya un protagonista épico, de pronto esas series populares tenían a estos protagonistas sensibles que son muy diferentes a lo que se acostumbra a ver. Son aparentemente diferentes a las erguidas figuras heroicas que se esperaban. Y no solo eso, sino que son personajes que parecieran tener poca o nula evolución
evolución y un desarrollo no muy interesante. Pero, ¿y si les dijera que ese concepto de protagonista sensible siempre estuvo presente? Partamos de una base. El protagonista sensible o llorón no es un concepto malo. El término más apropiado sería sensible. Para mí, es ese, y creo que decir que un protagonista sensible está mal hecho no va por el lado de qué cosas le hacen sentirse mal o llorar, porque por ejemplo, protagonistas como Tanjiro y Eren están en situaciones donde constantemente ven morir gente que estiman por más que luchen para salvarlas. El llorar o quebrarse emocionalmente es una reacción natural, mismo caso con Takemichi, el héroe llorón de Tokyo Revengers, y en otro caso podríamos decir que Deku por la gran responsabilidad que asumió y el pasado de ser víctima de bullying que le dejó grandes problemas de autoestima, haciendo que por tanto algunos retos se sientan más intensos y difíciles para él. Y nuevamente, fuera del anime, Steven Universe, donde su segunda parte hizo mucho más énfasis a ese lado emocional. Primero, tenemos que entender que hablar de protagonistas sensibles no es sinónimo de hablar de uno que llora, sino de un personaje que percibe el mundo a mayor profundidad, ve cosas que otros no por estar encerrados en una visión superficial. Son personajes que experimentan las emociones con mayor intensidad, o incluso en una historia, un personaje sensible es aquel que da prioridad a esas emociones en un entorno que es mayormente indiferente. Bajo esa premisa, lo que yo quiero decir es que no criticaré la sensibilidad de un personaje como tal por el hecho de que la sensibilidad de un individuo se puede abordar de distintas maneras y se analiza según contexto. Aquí estamos hablando de personajes, por lo cual podríamos no tomarlo en serio, pero si hablamos de forma realista, son personajes que de un modo u otro logran conectar con un espectador y ese espectador siente y cree que reflejan bien lo que es la sensibilidad y las distintas experiencias que una persona puede vivir en su propio contexto. Se identifican y conectan. Por ese lado, no puedo criticarlo, pero sí puedo decir que el problema por el cual no termina de agradar a varios es el enfoque. Cuando ese enfoque bajo el que se desarrolla el personaje parece no mejorar, donde la historia no logra hacer que en el transcurso esa sensibilidad evolucione en algo bueno de ver, cuando ves al personaje y sientes que narrativamente está estancado, porque sin importar cuánto se alargue la historia, este personaje no ha crecido, y ese punto es muy importante. Pero es irónico, porque hay muchos personajes o protagonistas sensibles que son tan buenos en su trabajo que nadie se detiene a pensar en que son sensibles. Por ejemplo, Thorfinn es un personaje sensible en Vinland Saga, porque en una época y contexto histórico donde la violencia parece la respuesta lógica a todo conflicto y normalizan el matar, donde incluso aman ese comportamiento bélico al ser visto como signo de hombría, valentía y honor, Thorfinn desafía esa creencia y también lo hizo su padre Thors. Es más, hasta hay quienes critican que es un pensamiento ingenuo y equivocado porque en la época donde vive, pelear es lo normal. Por eso Thorfinn es un protagonista sensible, porque ve el mundo con mayor profundidad y de un modo emocional como nadie más. Tras entender el peso de sus pecados y comprender lo horrible que es ese mundo violento, piensa en luchar para crear una tierra donde no se necesite luchar. Tal vez un personaje que otros en su historia ven como a un ingenuo, pero que reconocen que más hombres ingenuos como él luchando por esta causa le harían bien al mundo. Thorfinn es un personaje sensible por ver lo aborrecible de la violencia en un mundo superficial donde es válida, sin importar las circunstancias. A él muchos lo aman, porque su camino y desarrollo hasta esas conclusiones es magnífico. Hay un crecimiento notable donde vemos razones de peso para entender cómo llegó a tener ese objetivo y, más importante, evolucionó. Thorfinn es un protagonista sensible que se mantuvo interesante y esa sensibilidad lo llevó a una lucha prácticamente heroica. O también es el caso de Shigeo de Mob Psycho, un chico sensible que lo vimos llorar muchas veces, pero por más que llore, el desarrollo de la historia hace que cada vez que lo veas así, tengas lástima y desees verlo mejorar. Es más,
Un ídolo de los 2000, Ippo Makanouchi, es un protagonista sensible. Lo ves muchas veces ser empático y considerado, en momentos en que otros personajes le arrancarían la cabeza sin vacilar a otra persona. Porque para provocar a Ippo a ese punto se necesita demasiado, ya que él se preocupa por todos y siempre busca la resolución pacífica. Siempre se lo buscó queriendo evitar todo tipo de problemas, respetando a cada persona con la que se encontraba, incluso si antes tuvieron un problema. Siempre busca no tener sentimientos hostiles con otros fuera del ring, y en el ring siempre trata de mantenerlo todo a nivel profesional. Tanto así que en un escenario violento como sería un ring de boxeo, los puños de Ippo, dada su personalidad, se consideran como puños que llegan a salvar personas y las hacen cambiar. Su sensibilidad, para muchos, se camufla bien, porque después lo vemos como una bestia desatada, uno de los mejores ejemplos de lo terrible que es provocar la ira de un hombre amable. Entonces, hay varios protagonistas sensibles. Lo que los diferencia e influye en su aceptación es el enfoque y el desarrollo que tienen. Desarrollo y enfoque que algunos de los protagonistas recientes no llegaron a tener, de un modo que los favoreciera a ojos de la mayoría del público, ya que para varios, como dije, son aborrecibles, no les gusta y no quieren saber de ellos. Pero esta es la ironía. Cuando los protagonistas o personajes sensibles son tan bien hechos y tan amados, se olvidan de que son sensibles. Cuando son tan buenos, lo que más se recuerda es la resolución épica y conmovedora, lo inspirador que llegó a ser, y casi siempre se deja de lado esa base sensible sobre la que se trabajó. Yo creo que muchos no están acostumbrados a los protagonistas sensibles, están programados para esperar algo heroico y épico de ellos, y desconocen las muchas facetas que hay en lo que llamamos sensibilidad, las muchas formas en que se puede desarrollar. Y cuando finalmente reconocen a un personaje sensible, es para verlo negativamente, porque tienen ese enfoque que no es agradable de ver para ese público. Entonces, si tuviera que resumir el por qué pareciera que varios protagonistas sensibles son odiados hoy en día y son tan rechazados, es muy fácil. Primero, la poca costumbre a la presencia de estos. Segundo, la expectativa general que hay de lo que un protagonista debe ser. Tercero, el desconocimiento de lo que involucra sensibilidad. Cuarto, también el desarrollo y enfoque de algunos. Aunque la verdad, aquí podemos aplicar la de para gustos y colores, porque decir que todos los odian claramente es una exageración de mi parte. Sin embargo, el cómo unos terminan siendo odiados y otros amados por diferentes sectores y diferentes causas es de lo más interesante de analizar. Con eso termina el video de hoy. Muchas gracias por ver hasta el final. No olvides dejar tu opinión en comentarios y si todo va bien, nos veremos en una futura ocasión. Cuídate mucho, sé feliz y recuerda, la filosofía de Thorfinn tiene sentido.